mayores. Aparte de eso, como ya digo, me gusta la historia de Libertad, fui apartando lo que consideraba que era realmente ficticio y lo que era real. Y como comentaba recién, las fuentes que manejo es la inmensa cantidad de datos que tengo, que he conseguido con personas mayores, que hoy desgraciadamente no están. Yo tuve oportunidad de hablar con, por ejemplo, Colario Díaz, un hombre que falleció. Sí, por relatos, pero a la vez he comprobado, no sé si me explico, en cierto modo con diarios de la época. Yo tengo diarios del año 41, 40, El Vocero de Libertad, La Idea, por ejemplo, son diarios muy viejos. ¿Hay muchas instituciones o algo que le pidan su información para exhibir y Sí, eso? por supuesto que sí. Lo que me ha dado más la posibilidad es, hoy por hoy, los medios de comunicación. El caso, no digo el Canal 8 porque es esporádico esto, pero sí, por ejemplo, en la radio he tenido la oportunidad, me han hecho algunas notas en los semanarios de Libertad. Y bueno, y de ahí la gente se entera y me acerca datos, ¿no? Como tú puedes apreciar, tengo una cantidad de fotos, son más de 1800 fotos, de manera que hay por un rato para mirar. Y son fotos que me han hecho llegar justamente personas mayores que me han dicho: Walter, mirá, tengo tal cosa, puedo ir por casa, y ahí hablamos de qué se debe, a qué se debe esa foto, todo esto, ¿verdad? Volvemos nuevamente a la fuente, ¿no? Ellos están haciendo un trabajo de investigación. Está bueno, sí. Entonces, ellos manejan entrevistas, relatos orales, como una de las fuentes. Claro. Luego manejan fotos. Y lo que podamos sacar un texto. Claro, ¿qué otra fuente maneja usted? Además de fotos, hay recortes de diarios de la sí, época. no. ¿Qué otra fuente? Todo me lleva a estudiar lo que cae en mis manos con respecto a la historia, ¿no? Porque de pronto yo hablaba con personas como Blanquita Cantizane, o el caso de Julio, también su hermano, y bueno, y me daba un dato y en la cual me ofrecía los recortes de esos diarios. Estamos hablando de 1913. Por ejemplo, la plaza tenía todo un alambrado alrededor, cuando las calles, por ejemplo, tenían un jardín al medio. No digo las calles, sino lo que era la calle Octubre, que se llamaba 25 de agosto. Entonces voy recabando todos esos informes y tratando de sacar en limpio lo que es la realidad y lo que sacarlo del otro lado. En mis comienzos, diremos, yo digo que comenzaron en la escuela, ¿no? Porque si bien no se narraba mucho la historia de Libertad, porque en las escuelas muchas veces no se habla, llegan estas fechas, sí arrancamos con la historia, pero no es durante los años que se hace, ¿no? Y seguro, yo he tenido la oportunidad de hablar con liciales que han venido a buscar informes y realmente a veces desconoce hasta quién fue José de Buyental, por ejemplo, el barón de Buyental, que fue el dueño de todos estos terrenos, ¿no? Primero, antes que Clausoli. Así que lo mío siempre ha sido investigar, pero a la vez profundizar en lo que tiene que ver con los datos que me dan. Comprobar. Comprobar, sí. Comprobarlo si es posible con diarios de la época, o de pronto, yo no he ido a la universidad, es decir, lo mío es investigar de mi manera, ¿no? Yo lo hago con gusto y con amor porque me gusta, es algo que te tiene que gustar. Y no ahora. Sí, una pasión. Y no ahora porque lleguen los 140 años de libertad, yo espero, si Dios quiere y me da vida, llegar a los 150 años de libertad. Pero en cierto modo, digo, es algo que te tiene que gustar. Y nos lleva a eso, a investigar. Me pasan un dato, por ejemplo, de tal cosa, voy a una institución, por ejemplo, como Campana, como la Casa de los Deportes, y compruebo si lo que me están hablando es cierto. ¿Qué foto de las que le han traído, le han aportado, le ha llamado la atención? Yo creo que muchas, pero alguna sí, que puntual. No podría puntualizar una cuando nos gustan todas. Digo, no es como de pronto nosotros mostramos fotos, por ejemplo, del cementerio, donde, por ejemplo, hay fechas de 1878. Hay una fecha de 1877 en el propio cementerio. Gente que de repente va a lo suyo y le comprendo, pero no recorre lo mío. Yo voy a cumplir con algún familiar, obviamente, muchas veces, y lo mío es recorrer y observar y analizar qué había en aquel momento en Libertad, en aquella fecha, ¿no? Debemos analizar por ahí. Por ejemplo, Pedro Pedrecini y José Stefanoli fueron los primeros albañiles que hubieron en Libertad, ¿no? Y la Comisión Pro Cementerio de aquellos años los cita a los dos para decirle que hay que hacer los primeros muros del cementerio viejo, la parte del fondo. Entonces Pedro Pedrecini da un precio, José Stefanoli otro, van bajando los precios, hasta que en determinado momento se enoja, entre comillas, ¿no? José Stefanoli decide hacerlos gratis. Los hace gratis, son los primeros nichos que están, panteones, no nichos, que están en el paredón del fondo, del cementerio viejo. Esa es una historia linda también de reconocer. Y hay fotos, sí, de repente miro la foto cuando estaba Libertad con el jardín al medio, la cual la tenemos por ahí para mostrarles después, y digo yo, caramba, un jardín, algo que realmente uno ve la calle ahora y yo lo conocía el jardín, porque inclusive yo nací en el año 46 y estuvo el jardín hasta el año 54. De manera que yo era borrego y me acuerdo haber cruzado el jardín en algunos momentos cuando íbamos a hacer algunos
algunos mandados. De manera que hay una historia linda en las calles también, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el año 33, se inauguró en el año 34, pero en el año 33 cruzó la ruta, se estaba haciendo la ruta vieja 1, número 1, y el capataz del personal de Libertad era Manuel Matos. Entonces, en agradecimiento, Vialidad en aquel momento le regala al pueblo Libertad una entrada que arranca por ejemplo, desde la ruta, sí, pero el jardín arranca desde frente a lo que hoy es el tanque de Oz en 25 de agosto, desde ahí hasta la calle Morquio, con un jardín al medio. Entonces, la comisión se decide plantar unas palmeras. Pero las palmeras, lo que eran en el momento que se iban desarrollando, y al ser tan angostas los pasajes, ¿verdad?, molestaban a los animales, que porque en el momento había mucho carro, mucha cosa. Entonces molestaban a los animales y decidieron arrancarlas. Y eso quedó entonces como para estacionar los carros y los cachiros de aquella época, que eran automóviles, ¿no? El sueño mío es un día hacer un salón para exhibir todo lo que tengo. Porque no solo tengo fotos, sino que tengo cosas antiguas, por ejemplo, como armas. Para organizar esos murales que usted hace, ¿toma algún criterio por décadas, por hechos? Sí. Le hago una aclaración. Cuando comenzamos con María del Carmen a hacer los primeros, queríamos mostrar todo en una placa y de repente poníamos algo de este año y algo del otro año. Pero después, dentro de lo que uno fue haciendo, decir, ya se organizó mejor. O sea que de repente muestro en una placa ciertas cosas de ciertos años hasta ciertos años. Por ejemplo, tengo placas donde está la fábrica oriental, donde está la torre, donde está todo esto. Y después tengo otras donde está la evolución de Libertad, lo que fue Libertad, casas antiguas, todo esto. O sea que nos fuimos organizando un poquito, porque el interés de cuando empezamos recién, que hicimos, me acuerdo que nos invitaron y salimos corriendo prácticamente a formar todo eso, quisimos mostrar todo en una placa. Y bueno, y ahí metimos de todo. Metimos fútbol, y ahora después, como tenemos más tiempo, y lógicamente de aquí en adelante seguro vamos agarrando experiencia, ¿no?, dentro de lo que hacemos, y queremos mostrar lo que podemos, pero un poquito organizado. Esto ha significado trabajar a lo largo de muchos años con más de 1000 fotografías, organizándolas de diferentes formas a fin de irse acercando cada vez más a cumplir su sueño. Mi abuelo se llamaba Américo Teodoro Cantizani Imperio. Nació el 9 de noviembre de 1889. O sea, en este momento tendría 122 años si viviera. Él vino de San José a Libertad en el año 1908. En ese momento, el transporte que había era diligencia con caballos. Entonces salieron a las 6 de la mañana de San José hasta Punta Arenas, que era la mitad del camino entre San José y Libertad. Allí llegaron a las 5 de la tarde aproximadamente. Entonces allí le dijeron que no podían seguir porque los caballos no estaban en condiciones de poder seguir. Entonces tuvieron que pasar allí la noche. Era una posta que el dueño era Arena de apellido. Entonces pasaron la noche allí y al otro día salieron a las 6 de la mañana rumbo a Libertad, llegando acá a las 3:30 de la tarde. Allí mi abuelo se encontró
con un amigo que conocía de San José, que era el señor Octavio Torres. Ese señor, indudablemente, ustedes no lo conocieron, pero hay familiares que viven en la casa de él, que todavía hay 2 hijas de él viviendo allí. Después, en una primera recorrida que hizo por acá, por Libertad, encontró, ¿cómo te voy a decir?, comercios, que era la sucesión Triay, había uno que era Javier Arrieta, Larra Hermanos, había, en ese momento no existía un dentista, entonces habían 2 personas que eran aficionadas y ellos oficiaban de dentista, o sea, simplemente agarraban una pinza, le extraían la muela y decían muela afuera, persona al suelo. Había una persona que se llamaba La Abundancia, aparentemente, que era quien transportaba los muertos al cementerio. En ese mismo carro que los transportaban, después vendían fruta y pescado y distribuían mercadería a los distintos comercios. Se creó el Club Progreso, en el cual se reunieron 7 personas y lo crearon en una primera instancia, y en el primer baile que hicieron eran 13 socios solamente. El asador ya funcionaba. El 15 de mayo de 1908 se hizo la fiesta de San Isidro. En aquel momento se hicieron 150 números con el valor de $1, y siempre el primer premio era la Yunta de Bueyes. En ese año se vendieron 137 números. También una cosa que hizo a través de Rotary, se juntó para hacer el monumento a Artigas. En 3 meses se logró poder juntar todo para poder mandar a hacer el monumento. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en la esquina de esta calle donde estaba el comercio de mis abuelos, ahí se ponían unas barricas afuera y todo el mundo traía el bronce que pudiera tener en su casa, o sea, las lamparillas, los focos antes venían con la cosa de bronce, la parte de enroscar, digamos. Entonces todo eso servía para fundirlo y hacer el monumento. Él habla de 2 maestras, creo que debe ser la madre de Fernández Crespo, aquel político que hubo, porque creo que es algo de Crespo de Fernández, digamos, y después de Julia Neiros. Él hablaba de esas 2 maestras en el relato de él, digamos, ¿no? Él pienso que haya ido a la escuela en San José, porque a la edad que vino, fíjate que él tenía 19 años cuando vino. Entonces, la educación la hizo, él se fue después nació acá, pero a los 4 años o 5 se fue a Italia y vino unos años después, o sea, capaz que empezó la escuela en Italia, digamos, y después la concluyó acá, ¿no? Y con Julia Neiro tenía una relación de amistad, de vecinos. Sí, porque mi tía también, fueron años posteriores, pero ella tocó mucho el piano en la escuela, en las fechas patrias y todas esas cosas, ¿no? Siempre él estuvo vinculado a un montón de comisiones, por ejemplo, las exposiciones de cuadros de pintura. Él siempre estaba
vinculado a eso también. Figura que en el año 55 creo que fue la primera exposición que hizo Caco Banchero. Las calles de Libertad tenían los meses del año eran los nombres de las calles. Él cuando llegó entró por la calle Octubre, y después cuando se pidió la nomenclatura de las calles, pidieron que fuera, que llevaran los nombres de gente, en fin, famosa, digamos. Entonces proponían que una fuera Clausoles por ser el fundador, Evaristo Siganda, Leandro Gómez, en fin, ir sustituyendo los meses por esos nombres. Él siempre me contaba que él presentó un proyecto, digamos, en la junta local, que nunca se lo dieron, nunca le dieron andamiento, que era la continuación de la calle 25 de agosto hasta el río La Plata, derecho. Que parece que había, ¿cómo te decía? Que los propietarios de los campos donaban los campos para que se hiciera, no había dificultad en ese sentido, pero nunca se logró hacer porque dice que directo, creo que derecho de 25 de agosto, no sé si quedaban 8 o 10 kilómetros, no sé. Hizo de todo un poco, porque tuvo sastrería, estuvo en el comercio, en el almacén con mi padre, con mi abuela hacían a veces comidas, digamos como si fuera servicio de un cumpleaños o un casamiento, lo hacían en la casa de ellos y le daban todo el servicio. Después, bueno, estuvo vinculado a la Caja Popular de Libertad. Después que se jubiló, por ejemplo, él se había tomado la obligación de los martes ir a Montevideo al Café Sorocabana. Tenía ahí una rueda de amigos, digamos, que iban siempre, y estaba, yo qué sé, con él hasta las 5 de la tarde, yo qué sé, una cosa así, tomando siempre un café con ellos. Para ir a Montevideo tenían que ir en una diligencia de acá hasta La Barra. Entonces, entre medio de Libertad y La Barra, suponiendo ahora en el kilómetro 30, había como una estación, digamos, en la cual descansaban y después seguían hasta La Barra, ahí dejaban la diligencia, subían a un bote para cruzar el río y después a veces almorzaban, dicen, en el Hotel de La Barra y después tomaban un tren que iba hasta la Estación del Norte en Montevideo. Ahí después se bajaban y agarraban un tranvía de caballos que los llevaba hasta la calle Cerro Largo. Y ahí arreglate como pueda, dicen. Llegaban hasta ahí. O sea que para transportar la mercadería tenían que traerla en carretas con bueyes. Dice que de La Barra hasta Libertad a veces demoraban entre 15 y 20 días. Dependía de los días que le tocaran, digamos eso. A veces era más rápido traerla por el río en barcazas, que dependían también del viento. Nos has contado tanto, ¿por qué no nos lees un pedacito del relato de tu abuelo? Bueno, yo voy a contar un poquito del principio y un poquito del final. Mis 53 años de vida en Libertad. Conocí a Libertad en el año 8. Por esa época existían 2 diligencias que atendían el servicio de pasajeros entre San José y Libertad, siendo yo muy joven. Aquí termina una trayectoria de 50 años de estadía entre ustedes y contento y feliz de haberles podido contar el cuento.
Esta noche le vamos a presentar, voy a presentar a mi padre, Roberto Videgain, que es nacido acá en Bullental y ahí tuvo toda su familia y bueno, también nos crió a nosotros, a mí con 3 hermanas más, acá en esta zona, así que toda su vida transcurrió acá como vivienda, pero él trabajó muchos años fuera de acá, en otros departamentos que después más adelante les vamos a contar. Muy bien. Bueno, nosotros acá estamos integrando la familia de 1954. Mi padre vino acá. Mi padre vino muy niño. Acá lo trajo el tío, quien fue que lo crió, y la tía. Vivía en el Rincón del Cerro. Y de ahí un día decidieron venir, le trajo el tío a que estuviera acá, viera la estancia que estaba acá. Estaba con animales, poblada. Pero él ya con 14 años decidió quedarse, sin permiso de la tía, que oficiaba de madre. Y entonces se fue el tío, en esa época no había puente, había la balsa. Se fue sin él y ella no le agradó y los mandó a buscar enseguida. A los 2 días o 3 tuvo que venir de vuelta para llevarlo. Lo llevaron y él le pidió a la tía que lo dejara venir, que acá había un capataz de mucha confianza, la persona de ellos le merecía mucha confianza, y lo dejaron venir. Y de ahí no se fue más. Se hizo mozo. Después se enamoró de mi madre, que era una hija de un labrador, de don Juan Rodríguez y Martina Molina. Y bueno, ahí formaron la familia. Lo primero que mi madre le pidió que le hicieran un molino, que le pusieran un molino para sacar agua. Y ahí se fue formando la familia. Éramos 6 hermanos. De los 6 hermanos, todos varones. Y empezamos después, a medida que nos íbamos criando y se iban al colegio, íbamos a caballo o en una volanta. Cuando éramos 5, íbamos en una volanta. Nos realizábamos alguna peleita arriba de la volanta, hasta que nos acomodábamos los 5 y ahí llegábamos a Libertad. Había en invierno mucho barro, llovía. ¿Y a qué hora salían de acá? Y salíamos 1 hora antes más o menos. ¿Y a qué hora entraban en la escuela? Creo que 1:30, me parece que 1:30. Así que almorzaban primero. Almorzábamos primero temprano, mi madre nos daba de almorzar y de ahí salíamos. ¿Y se llevaban la merienda? Y llevábamos, no, merendábamos en casa. Al regreso. Sí, al regreso. Y era la escuela 49. La escuela, yo ya hoy fui a fue la Francia. Mis 2 hermanos mayores, Pablo y Pedro, fueron a la otra escuela. Exactamente. Le pero nosotros ya los demás, creo que está Juan Carlos, que era el tercero, ya vino a la escuela esta. Recién hecha la escuela, con muchos problemas porque se llovía. Era una escuela que no quedó muy bien al principio. El techo, fallaba el techo. Don Roberto, ¿y de qué se acuerda de sus maestras? ¿Quiénes fueron? Sí, me acuerdo, sí. La primera maestra, me parece que fue Elsa Perrola, tuve el segundo. Y debe haber sido María Angélica Mastarrica. Que yo la quería mucho, a todas ellas. Yo era bastante desaplicado. Sí. De los 6 hermanos, el más desaplicado. El que me costaba más, no ponía atención, pensaba más en las cosas de casa. Pero si me preguntaban en la estancia de Gallinal dónde estaba, yo tenía idea. O la cabaña tal, yo tenía idea. Todo lo que se refería al campo. Sí, al campo. ¿Y quién era directora en ese momento? La señorita Isabel Quesada. Jugábamos mucho a la mancha, los varones, y las chicas jugaban a la rayuela, saltaban. ¿Jugaban por separado? O juntos un tiempo, pero yo fui uno de los causantes de que las separaran, porque me gustaba correr. Y seguro, el varón corriendo,
golpeamos a alguna chica en esa época y nos separaron. Libertad era muy chiquito, muy chiquito. Nos conocíamos todos, las poblaciones, todos los pobladores se conocían. La calle esa 25 de agosto estaba poblada, más o menos poblada de familia, todo familia. Comercio era grande y chico. Grandes y chiquitos. ¿Qué comercios recuerda, don Roberto? El de Andrade, el de Triae, el de Cantizane, don Américo Cantizane. Ahí solo estaban acá. Después, hacia allá, no recuerdo. Estaba el molino de don Pedro Luque, había un molino en el centro, y nada más. Después lo otro no recuerdo. ¿Y se acuerda como para describirnos el interior, cómo eran adentro esos comercios? Los comercios eran, por ejemplo, mostradores grandes de madera, las estanterías eran de madera, no había adorno, no había nada. Ahí los bares ponían sus bebidas, sus cosas. Y ustedes que vivían retirados de Libertad, que vivían acá, ¿cómo se abastecían? Lo abastecíamos nosotros mismos, los mayores, nuestro padre nos encargaba y mi madre, y a veces iba mi madre y mi padre y traían las cosas, ellos mismos. En invierno a veces mi madre pasaba varios meses sin salir, más cuando nosotros éramos chicos.